Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo el episodio 2 de la guía definitiva del Lightroom que estoy haciendo. En el episodio anterior lo que hicimos fue ver cómo funcionaba el histograma y empezar a hacer pequeños cambios a los ajustes básicos de la exposición, además de cambiar ciertos valores globales como pueden ser la saturación, claridad, textura, etc. De todas formas os dejaré aquí una tarjeta que os lleva al otro vídeo, ya que es bastante importante haberlo visto antes de continuar con este episodio. Pero bueno, en cualquier caso, para los que ya lo habéis visto, vamos a empezar con el episodio de hoy, que como ya habéis visto en el título, se trata de la curva de tonos. Bueno, qué mejor manera de entrar en materia que directamente venirnos a Lightroom para poder ver más en profundidad qué es la curva de tonos. Si bajamos un poco, veremos que justo debajo de los ajustes básicos podemos encontrar la curva de tonos. Esto al final es lo que veremos en este vídeo. Realmente la curva de tonos, como la tenemos que definir, es al final una herramienta de precisión que no solo nos permitirá ajustar valores de la exposición con más precisión, sino que también nos permitirá realizar algunos ajustes a la gradación de color. La curva de tonos tiene diferentes formas de visualizarla según si hacemos clic en diferentes opciones que tenemos aquí. Para empezar, empezaremos con esta curva paramétrica, la cual al final podemos ver que en el fondo podemos ver un histograma muy parecido al que tenemos aquí arriba. Esto al final nos indica realmente la exposición de nuestra imagen, igual que al final nos lo indica el histograma de aquí arriba, y será con lo que podemos cambiar y ajustar valores a placer. Al final, esta curva se divide en sombras, oscuros, claros e iluminaciones, al igual que al final el histograma se divide en negros, sombras, la exposición que ya comentamos que al final eran los medios tonos, las iluminaciones y los blancos. La curva de tonos, lo bueno que tiene es que no solo nos permite ajustar tanto las iluminaciones, las sombras, los blancos y los negros como los ajustes básicos, sino que también nos permite realizar ajustes a los tonos medios, cosa que al final no podíamos hacer con los ajustes básicos. Con esta herramienta lo que podemos hacer es, directamente moviendo cualquiera de los sliders, veremos que al final es más o menos lo que estábamos haciendo arriba, es decir, si queremos por ejemplo que las iluminaciones sean más brillantes, pues simplemente moveremos el slider un poco más a la derecha. En este caso podemos ver que las iluminaciones, es decir, todo esto blanco que tenemos aquí, se hace más claro. Lo mismo pasaría con las sombras, los oscuros o los claros. Esto, por ejemplo, si queremos subir un poquito las sombras, lo que podríamos hacer es directamente subir el slider de las sombras y veremos que estamos recuperando diferentes valores en las sombras. Esto al final vemos que directamente la curva también se mejora aquí y el histograma pues obviamente también se mueve porque al final estamos modificando diferentes valores de la exposición. Otra cosa que podemos hacer directamente aquí es el hecho de ajustar directamente en la curva de tonos. Es decir, no hace falta que movamos los sliders para cambiar diferentes valores. Si por ejemplo quisiéramos mejorar los claros en este punto, directamente podríamos hacer clic aquí y subir los claros en este punto. Otra cosa que directamente, cosa que es bastante útil, es el hecho de, si hacemos clic en esta herramienta, podremos hacer clic en cualquier punto de la imagen y nos indicará la exposición que tiene este punto. A partir de aquí, si simplemente hacemos clic aquí, podremos ver, y si movemos arriba o abajo, podemos ver que la curva de tonos se mueve en este punto. Esto al final es bastante útil si queremos ajustar la exposición en cierto punto de la imagen y realmente no sabemos si es muy oscuro, muy claro o lo que sea. Finalmente, otra cosa muy útil que tiene esta visualización de la curva de tonos es el hecho de que podemos cambiar qué valores son afectados en cada punto. Es decir, aquí al final vemos que están en el 25, en el 50 y en el 75. Si solo quisiéramos cambiar las iluminaciones pero en los puntos más claros, lo que podríamos hacer es directamente mover este slider de aquí y por ejemplo ponerlo en el 90. En este caso, al mover las iluminaciones, solo se vería afectado esta parte de aquí entre el 90 y el 100. Pasando a la segunda parte de la visualización de la curva de tonos, en este aspecto directamente vemos una curva de 45 grados, la cual no tiene ningún slider para mover abajo. Esto es lo que comentaba, que al final es una herramienta bastante de precisión, porque cualquier cosa que movamos aquí verá afectada toda la imagen. En este caso, podemos hacer clic en cualquier punto de la imagen y si subimos, veremos que la curva cambia de ángulo y veremos que en este punto de la imagen no solo se ve afectado la iluminación, sino que al final se ve afectado el resto de la imagen. Para cambiar esto y para afectar simplemente a ciertos puntos, lo que podemos hacer es añadir ciertos puntos de ancla. En este caso, si hacemos clic en parte de la línea, lo que podremos añadir es este punto de ancla. Entonces, en este caso, si subimos aquí, no se verá afectada toda esta parte de la imagen, sino que solo se verá afectada la parte en la cual llega hasta de un punto de ancla hasta otro, aproximadamente. Luego también al final vemos que aquí se mueve un poco, pero al final es un poco para compensar y que no sean cambios muy bruscos. Esto, lo normal, y como yo utilizo la curva de tonos, es el hecho de añadir varios puntos de ancla a la imagen. Esto al final lo que nos hace es que, por ejemplo, si quisiéramos subir los medios tonos, podemos directamente subir esto sin ver afectado el resto de la imagen. Vemos, por ejemplo, que si aquí quito estos puntos de ancla haciendo doble clic,
al final la imagen cambia bastante de lo que teníamos antes, que al final hace que estas sombras no se ven tanto afectados, ya que están protegidos por este puntón. Al final esto es bastante útil y vemos que si movemos la curva de tonos muchísimo, al final se ve afectado bastante, y por eso al final comentaba que esto es bastante de precisión, ya que idealmente solo hay que hacer ciertos ajustes muy pequeños. Al final estamos modificando la exposición de forma bastante brusca. Personalmente, como utilizo la curva de tonos y visto un poco de YouTube, más o menos como lo utiliza la mayoría de la gente, al final es, de nuevo, añadiendo estos 3 puntos de ancla que comentaba, y al final añadiendo cierto contraste a la imagen, que normalmente suele quedarle bastante bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente subir un poco los negros para darle este tono cinemático en los negros. Lo que luego haré será bajar un poco los oscuros. En este caso, por ejemplo, pues simplemente los bajaré. En este caso, por ejemplo, también veo que esta parte de la araña del Museo de Bilbao, lo que se está haciendo es que se está quitando un poco el detalle aquí. Entonces lo que voy a hacer simplemente es, pues por ejemplo, lo que podría hacer es, voy a quitar este punto ya que creo que tal, y lo que voy a hacer es, simplemente veo que esta zona está aquí. Entonces lo que podría hacer es simplemente, pues en vez de bajar estos negros, voy a poner otra vez el punto de ancla y lo puedo subir aquí para ganar un poco más de detalle en este caso. Luego, por ejemplo, sería jugar un poco y podría añadir un poco de contraste en las iluminaciones, subiendo al final un poco los claros. Y luego al final con los medios tonos ya es un poco a gusto de la imagen. Aquí, si le quiero dar un poco un toque más dramático, lo que puedo hacer es simplemente bajarlos un poco para que toda la parte un poco más oscura quede al final más oscura y genere un poquito más de contraste. En este caso, por ejemplo, si vemos el antes y el después, vemos que la imagen queda muchísimo más contrastada. Esto sería cuestión de tocar, porque al final esta parte tampoco me acaba de gustar mucho, pero bueno, todo al final es cuestión de tocar. Realmente sí, lo que podemos ver aquí es que más o menos se ha generado una curva de S, que al final esto le da siempre un toque más contrastado a la imagen, lo que le suele quedar bastante bien. Finalmente quedan estas 3 curvas, las cuales corresponden a los 3 canales de color. En este caso, este corresponde al canal rojo, este corresponde al canal verde y este corresponde al canal azul. Al final son los 3 colores del RGB que tenemos, pues, por ejemplo, en cualquier imagen. En este caso, por ejemplo, al final, yo no utilizo tanto estas 3 gráficas. Al final creo que para la gradación de color creo que va bastante mejor esta herramienta que tenemos aquí, que al final es básicamente lo mismo, pero de una forma quizás un poco más sencilla y un poco menos precisa. Pero bueno, también la podríamos utilizar para añadir cierto detalle en específico. En este caso, por ejemplo, al final funcionaría de la misma manera. En este caso, por ejemplo, voy a añadir los 3 puntos de ancla que estaba añadiendo antes. Y lo que haríamos aquí, por ejemplo, es, si movemos arriba, esto ya al final no controla la exposición, sino que controla el color. En este caso vemos que aquí esta parte de la gráfica es azul y esta parte de la gráfica, esta parte es amarilla. En este caso, por ejemplo, lo que haríamos aquí es, si subimos, no añadiríamos, como de nuevo, no añadiríamos ni esclareceríamos la imagen, sino que simplemente le añadiríamos cierto color azul a nuestra imagen. En este caso, lo añadiríamos a los medios tonos porque estamos añadiendo los medios tonos. Si lo hiciéramos aquí, por ejemplo, le estaríamos dando color azul a las sombras. Por ejemplo, esto al final, si aquí, por ejemplo, imaginaos que queremos añadirle cierto color claro o amarillo a las iluminaciones, lo que podríamos hacer es bajar un poco la iluminación aquí y vemos que al final la imagen tona en toda esta parte más clara, al final toma un color más amarillento. Esto al final lo estoy haciendo un poco así, pero exagerado, pero normalmente siempre se mueve muy poco porque realmente no queremos generar cambios dramáticos en nuestra imagen. En este caso, por ejemplo, para generar un poco con los colores complementarios, lo que podríamos hacer es subir el azul en las sombras. En este caso, pues directamente, pues subiríamos aquí. Vemos que la imagen queda bastante horrible, ya que de nuevo, hemos hecho quizás demasiados ajustes. Pero bueno, voy a quitar esto y comentaros. Al final esto, como podemos ver, los 2 diferentes colores, al final son los colores complementarios. Es decir, esto al final lo que hace es, para quitar, por ejemplo, el verde, lo que hacemos es añadirle su otro color complementario. En este caso, por ejemplo, realmente cuando estamos bajando, lo que no estamos haciendo es quitarle verde, sino lo que estamos haciendo es añadirle magenta, que al final es su color complementario, por lo que al añadir magenta directamente quitamos el verde. Bueno, finalmente os voy a enseñar un ejemplo de cómo aplico yo la curva de tonos, por ejemplo, a otra imagen desde cero un poco. Al final esta imagen he hecho ciertos ajustes, al final simplemente he recuperado un poco de valor, un poco a gusto, le he añadido un poquito de... le he subido un poquito la temperatura, pero bueno, realmente tampoco he hecho ningún ajuste extra, simplemente es pues lo que haría en el orden que yo suelo hacer, es decir, normalmente lo que hago es siempre hacer los ajustes básicos de la imagen y luego ya paso un poco a la curva de tonos. En este caso, por ejemplo, la imagen está bastante bien, más o menos está bastante contrastada, en este caso, por ejemplo, no le añadí ningún contraste, ya que normalmente lo suelo añadir con la curva de tonos. Pero bueno, lo que haríamos de nuevo es venir aquí, pondría simplemente los 3 puntos de ancla y empezaríamos un poquito a trabajar la imagen. Aquí, por ejemplo, lo que suelo hacer simplemente es siempre subir un poquito las iluminaciones.
Al final veo que en esta imagen, por ejemplo, no hay mucho contraste entre, por ejemplo, el cielo, que al final tendría que estar quizás más iluminado, y luego al final el océano. Entonces lo que voy a hacer directamente es simplemente subir esto un poco aquí, y lo que veo que al final es añadir un poco de contraste entre esta parte del mar y luego pues el cielo y esta parte al final que se ve reflejado el cielo. Entonces, pues ya veo que he añadido un poquito de contraste aquí. Luego lo que quizás haría es añadirle este toque un poco cinemático a lo que serían las sombras. En este caso, por ejemplo, también puedo bajar y contrastarlo un poquito más. Tampoco quiero contrastarlo muchísimo. Entonces quizás voy a dejarlo un poco así. Al final, pues también se nota un poco. Y luego lo que voy a hacer es un poco bajar un poco los medios tonos. En este caso depende ya un poco a gustos. Pero bueno, lo que quizás puedo hacer, o incluso añadir otro punto de ancla aquí. Y tocar esto un poco para bajar simplemente esta parte. En este caso, por ejemplo, vemos que la imagen, sobre todo en el tema de los claros, ya queda bastante más contrastada. En los negros no creo que quede especialmente bien. Pero bueno, lo que quizás haría, por ejemplo, ahora es, veo que hay demasiada quizás predominancia del color amarillo, entonces lo que voy a hacer aquí, de nuevo, esto yo por ejemplo y personalmente lo haría más aquí en la parte de la gradación de color, pero bueno, para el vídeo quizás lo voy a tocar un poquito aquí. De nuevo, voy a añadir un poco los 3 puntos de ancla que hacíamos, y en este caso, por ejemplo, quiero que el cielo, pues quizás quede un poco más amarillento, ya que al final, pues quiero que se vea que realmente esta imagen fue tomada al amanecer. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es quizás bajar un poco y veo que solo la parte del cielo se ve afectada por este canal. En este caso, por ejemplo, si restauro directamente el canal, pues veo que esta parte pues vuelve al azul que tenía antes. En este caso, por ejemplo, también quizás voy a darle un poquito más de azul a las sombras para contrastarlo un poco con el amarillo del cielo. En este caso lo que haría, pues simplemente es subir un poquito en lo que sería el azul de aquí. Quizás no tanto, pero un poquito. Al final, todo se trata un poco de dar pequeños cambios que al final, realmente quien lo esté viendo no se va a dar cuenta de que al final, pues el cielo está un poquito más amarillo o lo que sea, pero cuando vemos el antes y el después, realmente vemos que hay un cambio bastante importante. En este caso, por ejemplo, pues si volvemos a regenerar el canal, es decir, si volvemos a restablecer el canal, lo que podemos ver que el cambio antes y después es bastante importante. Luego quizás lo que suelo hacer al final es realizar un poquito de ajustes en esta curva paramétrica y al final un poco jugar con los sliders para ver qué queda mejor. En este caso, por ejemplo, pues quizás podría subir las iluminaciones un poquito más, tampoco muchísimo. Luego jugar un poco con los claros, en este caso quizás los voy a bajar porque ya he subido las iluminaciones. Podría incluso subir un poquito más las iluminaciones y bajar un poco más los claros. Luego los oscuros, pues quizás los voy a subir un poquito para darle un poquito más de detalle a toda esta parte. Y luego las sombras, pues quizás las voy a bajar para añadirle este extra de contraste que le he quitado al final subiendo un poco los oscuros. Y bueno, y más o menos este sería el resultado. Al final tampoco he hecho muchísimos cambios, como podemos ver apenas he movido las gráficas, pero bueno, el cambio al final se nota, ya que al final queda una imagen un poco más contrastada. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido mejor cómo funciona al final la curva de tonos, que al final es una herramienta bastante útil y bastante de precisión para al final no solo tocar valores de la exposición, sino también realizar ciertos ajustes a la gradación de color, que al final también se puede hacer en el otro lado, pero bueno, no está de más también saber cómo se utilizan en la curva de tonos, ya que al final para pequeños detalles en ciertos puntos muy específicos realmente es bastante útil. Y nada, espero que os haya gustado, dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo, dejadme en comentarios si tenéis alguna duda y os la intentaré responder. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!